El próximo 20 de mayo, el Colegio Diocesano Santiago el Mayor celebra su 18ª Marcha Solidaria. Los donativos que se recojan irán destinados a colaborar con los proyectos que las Hijas de la Caridad tienen en la Archidiócesis de Luanda, en Angola. Nos pusimos en contacto con esta misionera que está en Angola y nos propuso la idea de ayudarles a un proyecto que llevan a cabo allí, que consiste en una caravana social solidaria para atender sobre todo principalmente a niños. Desafío Eurocaja Rural ya está en marcha. 5 días de encuentro, juegos y demostración de habilidades para toda la plantilla de esta entidad financiera. Más de 1.400 empleados distribuidos en 14 provincias por todo el territorio nacional. La cita termina este sábado con el Día de las Familias, en el que se espera la llegada de cerca de 2.000 personas. Mira, jugamos un poco con picos de actividades. Metemos alguna prueba más física y luego la siguiente rotación metemos una prueba más de ingenio, pruebas musicales, algunos años hemos metido, siempre jugando para que dé cabida a cualquier tipo de público. Los más hábiles, los más ingeniosos y los que son explosivos y físicos. Hay para todos los públicos. Libros que acompañaron en la vida y que constituyen un legado de los sefarditas desde el siglo XVI hasta nuestros días. Así es la muestra Vestir la lectura, que se puede ver en el Museo Sefardí, un homenaje a los libros y a todos aquellos que hicieron de ellos no solo una fuente de belleza y sabiduría, sino también unos grandes compañeros de viaje y de vida. Los fondos más antiguos que tenemos, que son de 1526 aproximadamente hasta el siglo XIX y XX, haciendo un recorrido por diferentes corrientes de encuadernación, es decir, desde el pergamino y el cuero, que son las más primitivas, hasta las más actuales, que ya son pues las que conocemos habitualmente, de tapadura, con ilustraciones, colores, panoros, etc. Julia Navarro saca nuevo libro y ha venido a Toledo a presentarlo. Una obra diferente que incluye reflexiones sobre mujeres muy relevantes de la historia universal, que han marcado su vida, y los hombres que han estado a su lado. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos. Frente a ellos es el título de esta defensa del feminismo que no entiende la vida de los unos sin los otros. Recuerdos de viajes, de libros que había leído, de mujeres que me habían impactado pues, por sus obras, y lo empecé a escribir casi como si fuera un diario. Lo terminé de escribir, lo guardé en un cajón y ahí se quedó. Un viaje a través del tiempo que parte de la Biblioteca Arzobispal, creada en 1773 por el cardenal Lorenzana, continúa en el siglo XX en las instalaciones del Miradero y culmina en el XXI en el actual edificio del Alcázar. Donde habitan los libros es un homenaje a la biblioteca pública, una muestra en la que encontrar tesoros como el documento con los préstamos que se hacían en 1845, el primer libro de óptica del mundo o el tratado del arte de cortar con el cuchillo del Marqués de Villena. Así empieza hoy Zoom, no se vayan. En 1771, una real cédula de Carlos III reguló que las bibliotecas arzobispales se abrieran al público, así que un año después, cuando el cardenal Lorenzana llegó a Toledo, comenzó unos trabajos que dieron como fruto lo que ven. Empezando primero por los libros que ya existían aquí de los arzobispos anteriores a su llegada, que por supuesto pues eran libros bastante interesantes. También libros que él se trajo de México, de cuando estuvo de arzobispo en México. Y a ello sumó adquisiciones a los libreros de Toledo, donaciones, intercambios. Donde habitan los libros es un homenaje a los 250 años de la Biblioteca Arzobispal, a su origen, como prueban las cartas que el primer bibliotecario, Pedro Manuel Hernández, escribía al cardenal Lorenzana. Haciéndole más bien un informe de cómo iban las obras, cómo iban las estanterías, cómo los ebanistas, hacía el color, por ejemplo, que decía que era un poquito un jaspeado, un poquito alegre. Con los libros que poseía y cómo estaban organizados, con la galería de retratos de toledanos ilustres con los que contaba, y hasta las piezas del Gabinete de Historia Natural que en la actualidad conserva el Instituto El Greco. Este hueso de mastodonte, nada más entrar en la exposición, pues impresiona un poco. También tenemos una colección de mármoles que servían como modelos para los retablos que se hacían en las iglesias. También tenemos una colección de conchas marinas, muy interesante, una colección que le llamamos el bodegón pétreo, que es un bodegón tal cual, porque son piezas de fruta que están hechas en alabastro.
Un verdadero viaje a través del tiempo, con joyas bibliográficas y auténticas curiosidades, libros de medicina con láminas de anatomía, el primer libro de óptica del mundo, el Tratado del arte del cortar del cuchillo del Marqués de Villena, libros de ciencias aplicadas y oficios como tinturas de tela, por una razón. Lorenzana creó justo aquí en este edificio, en el Alcázar, la Casa de Caridad, donde lo que hizo fue montar una fábrica de telares, de sedas, de lanas, de tinturas, para que las personas con pocos recursos pudiesen ganarse la vida. Una experiencia lo más inmersiva posible de cómo fueron los servicios bibliotecarios. Por eso, también se acuerda de la biblioteca pública inaugurada en el Miradero en 1996 con su mobiliario original y sus fichas de papel, de los primeros bibliobuses, de las maletas viajeras que se llevaban a los pueblos. Ya saben dónde habitan los libros. Hasta el 17 de junio en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que además celebra su 25 aniversario. La finca Los Lavaderos acoge un año más el desafío de Eurocaja Rural, 5 días de encuentro y trabajo en equipo, colaboración en el que participan los más de 1.200 empleados de la entidad financiera, llegados desde 14 provincias de España y 5 comunidades autónomas. Algunos de ellos están acostumbrados a trabajar solos en la oficina, pero demuestran que saben también trabajar en equipo. Pues en mi caso concreto, que tengo 27 pueblos y hay muchos en los que somos la única entidad financiera, vienen motivados solos porque el trato que damos a la gente es estupendo, el servicio, estamos siempre ahí con ellos, sin horario, y aquí cuando vienen, pues vienen con todas las ganas de ver a todo el mundo y con muchas ganas e ilusión. A lo largo de la jornada, divididos por equipos que se conforman combinando diferentes áreas de trabajo, tienen que demostrar sus habilidades deportivas y físicas, pero también otras de ingenio, creatividad, capacidad de liderazgo. De estos días de convivencia se sacan muchas conclusiones que luego se aplican a lo largo de todo el año. Inculturar a los nuevos en la empresa, fomentar el trabajo en equipo, los valores de la entidad, la resistencia al cambio, las situaciones de estrés, ver dónde hay conatos de auténtico liderazgo y, bueno, sobre todo, pues participar, conocernos, disfrutar, divertirnos y comulgar los principios y los valores de la empresa. Es la edición número 19 de este desafío. Todos los años hay novedades que aplican el equipo de monitores que diseña no solo las pruebas, sino también los diferentes artilugios que se utilizan, como el troncomóvil u otras pruebas de habilidad. La consigna es sencilla, sacar de cada uno lo mejor de sí. Mira, jugamos un poco con picos de actividades. Metemos alguna prueba más física y luego la siguiente rotación metemos una prueba más de ingenio, pruebas musicales, algunos años hemos metido, siempre jugando para que dé cabida a cualquier tipo de público. Los más hábiles, los más ingeniosos y los que son explosivos y físicos. Hay para todos los públicos. En la jornada del sábado se realiza la gran prueba, la denominada carrera espartana, en la que compiten los mejores de cada equipo para conseguir el triunfo final. Aunque aquí todos ganan, no solo en este terreno de juego, sino en cada uno de los pueblos en los que está implantada Eurocaja Rural y ofrece algo más que servicios financieros. Para mí, desde luego, es un orgullo cuando voy a una población pequeñita y oye, pues ellos están encantados, te agradecen que estemos allí, que trabajemos allí, que aportemos allí en esa población pequeñita. Y no solo eso, no solo estamos como entidad financiera, sino muchas veces hacemos de todo. Así es el desafío de Eurocaja Rural, una oportunidad para conocerse, fomentar las cualidades individuales que tiene cada uno y poner en práctica el trabajo en equipo.
La pasada semana, alumnos y profesores del Colegio Diocesano Santiago el Mayor de Toledo asistían a la presentación de la Marcha Solidaria, que celebrarán el próximo 20 de mayo. En los 18 años que llevan organizando esta marcha, han recogido más de 157.000 euros, que les ha permitido colaborar, por ejemplo, con las víctimas del terremoto de Haití en 2010 o con la reconstrucción de viviendas en Irak. Nos pusimos en contacto con esta misionera que está en Angola y nos propuso la idea de ayudarles a un proyecto que llevan a cabo allí, que consiste en una caravana social solidaria para atender sobre todo principalmente a niños, ancianos y embarazadas en aldeas que están muy marginadas, ¿no? Iniciativa solidaria que forma parte de su identidad católica. Así lo reconocía el director de este colegio diocesano, que ha valorado de manera muy positiva la implicación de toda la comunidad educativa, sobre todo de las familias. Se han implicado totalmente, unas veces preparando la tómbola que hemos hecho, otros años preparando la carrera de atletismo, hace unos años con la tapa solidaria donde colaboraron todos los restauradores de Toledo. Participan luego de una manera muy directa, trayendo a sus hijos, a veces con los carritos. La alcaldesa de Toledo ha destacado que cuentan con el apoyo logístico del ayuntamiento y el señor arzobispo de Toledo, tras rezar las flores con todos ellos, ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, educando a los más pequeños a pensar en los más desfavorecidos. Realmente se educa a los niños en ese corazón y en esa apertura universal. Ellos también miran tantos niños y tantas necesidades. En este caso se van a Angola, a África, pero sobre todo movido por un deseo de solidaridad y de cercanía a este mundo sufriente que tanto necesita y que no podemos mirar a otro lado. El próximo 20 de mayo a las 6 de la tarde comienza la marcha solidaria del Colegio Diocesano Santiago el Mayor, en una tarde en la que habrá un mercadillo solidario y se rifarán algunas cestas con regalos donados por los colaboradores. Y también un bar, cuyo beneficio irá destinado íntegramente a las Hijas de la Caridad en Angola. Los interesados en participar en esta marcha solidaria deben inscribirse en la Secretaría del Colegio. Siguen siendo tiempos de necesidad y carencia, pero sí hay un lugar donde lo percibimos, es en las instalaciones del Banco de Alimentos de Toledo. Inmersos en plena campaña de entrega de alimentos a las cerca de 114 entidades que atienden, reparten unos 2.000 kilos de productos al día. En el año 2022 se superó el 1.000.000 de kilos solo en la provincia de Toledo, lo que se traduce en unas 16.000 personas en situación de vulnerabilidad atendidas, entre ellas unos 340 bebés. Concretamente en este reparto que estamos haciendo ahora mismo de los alimentos del Fondo Español de Ayuda al Necesitado, estamos atendiendo a 76 entidades me parece que son 9.000 personas aproximadamente, son 600 y pico familias, me parece recordar. Familias que necesitan la ayuda de todos. Cualquier alimento es bienvenido: conservas, legumbres, tomate, pasta, productos de higiene personal y de bebés, galletas e incluso reciben juguetes. Agradecen toda la colaboración posible, ya sea en especie o en dinero, con el cual compran alimentos básicos, aunque no todos están disponibles. Alertan de la falta de leche y aceite. Los productores, tanto de leche como de aceite, están remisos, porque todos sabemos la escalada de precios que desdichadamente se está produciendo en el sector, debido pues, a circunstancias absolutamente ajenas a todos, como puede ser pues, la guerra de Ucrania, la sequía, la inflación. Todo eso ha dado lugar a que, desgraciadamente, pues en este reparto no podamos ofrecer esos dos tipos de productos. Las personas que trabajan en el Banco de Alimentos son voluntarios. Por el momento son suficientes. Hay cerca de 25, pero siempre necesitan la colaboración desinteresada de quien pueda y quiera regalar un poquito de su tiempo en campañas especiales como la Gran Recogida. Aquí todo y todos son recibidos con los brazos abiertos. Es quizás una de las bibliotecas más desconocidas de la ciudad de Toledo. Cuenta con 25.000 volúmenes, casi una quinta parte de fondo antiguo, y está en el Museo Sefardí. Y es más,
Fue uno de los orígenes, junto con la Sinagoga del Tránsito, para la creación en 1964 del Museo Nacional del Arte Hispano-Judío, hoy Museo Sefardí. Originariamente aquí existía una biblioteca que simplemente se fue confeccionando a partir de bibliotecas privadas, se fueron agrupando una tras otra, pasando de mano a mano en privada, hasta que constituyó el germen de lo que más tarde ya sería el Museo Sefardí como tal, con su creación en el 69. En ese momento se cogió el edificio de la sinagoga, que hasta ese entonces pues no estaba abierto como tal al público como lo conocemos hoy, y aprovechando la biblioteca que ya existía, se amplió y se creó ya lo que conocemos como el museo actualmente. Para dar a conocer esta biblioteca, su fondo y las posibilidades de estudio e investigación que ofrece, se ha montado la exposición Vestir la lectura. La muestra, abierta hasta el próximo 28 de mayo y que se puede ver en la Galería de Mujeres del Museo Sefardí, comienza en 1526 con un ejemplar único tanto por su contenido como por su encuadernación y termina con la famosa obra de Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Desde los fondos más antiguos que tenemos, que son de 1526 aproximadamente hasta el siglo XIX y XX, haciendo un recorrido por diferentes corrientes de encuadernación, es decir, desde el pergamino y el cuero, que son las más primitivas, hasta las más actuales, que ya son pues las que conocemos habitualmente, de tapadura, con ilustraciones, colores, panoros, etc. En esta muestra vamos a descubrir el arte de la encuadernación, uno de los menos conocidos dentro de las artes decorativas, pero que aúna valor artístico e histórico a través de un recorrido que empieza en el siglo XVI y culmina en el XX. Las piezas destacan tanto por la calidad de sus materiales, algunos de gran riqueza, como por las técnicas decorativas, la diversidad de tipografías y los estilos ornamentales relacionados con su contexto cultural. Una pieza de 1526, que es un depósito de la Biblioteca Nacional, cuya encuadernación es muy característica de la época, es de nuestras piezas más antiguas y tiene una encuadernación en piel con unos cierres de lazo en la que se puede apreciar pues, la encuadernación que se hacía en aquella época en la que todavía no había imprenta, era todo muy artesano, muy manual, y luego ya saltaríamos al siglo XVIII, donde empieza también la época un poco bibliófila, en la que hay coleccionismo de libros, se empiezan a apreciar como objetos de arte, y ahí, por ejemplo, tenemos imágenes muy ilustrativas en las portadas, por ejemplo, de Fortuny o de los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, en las que encontramos, por ejemplo, cantos de oro, imitación de piel gozada también con panoro, y son muy atractivos a la vista. Las diferentes épocas y estilos de encuadernación están reflejadas en estos libros expuestos, que son solo una pequeña muestra de los fondos acumulados en la biblioteca del Museo Sefardí. Una biblioteca a la que se puede acceder presencialmente y también consultando a través de la web. Para la dirección del museo, dar a conocer este fondo a través de esta exposición es uno de sus objetivos en los próximos meses. Muy buena acogida, a la gente le está gustando mucho. Especialmente yo creo, porque sí que es cierto que exponer libros abiertos, a no ser que vayan ilustrados, puede ser quizás algo tedioso o igual más aburrido, por así decirlo, pero cuando enseñas el arte de la encuadernación, que no deja de ser un arte decorativa más, yo creo que la gente sí que siente un mayor vínculo y una mayor llamada hacia el libro, especialmente con ilustraciones como las que tenemos aquí, que son muy bonitas. El objetivo de esta muestra es mostrar estas obras que forman parte de unas colecciones normalmente menos conocidas en el ámbito del museo, para que el público sea consciente de los saberes ligados a las artes del libro. Libros que acumulan la sabiduría con la que se escribieron y el saber de los que los tuvieron y conservaron, constituyendo un legado único de la historia del pueblo sefardita que ahora llega a todos gracias a esta muestra en el Museo Sefardí de Toledo. Vuelve a nuestros estudios para presentar nuevo libro. Julia Navarro hace una parada en el camino de su producción novelística para escribir un relato sobre las mujeres que han marcado su vida. Un relato personal, un viaje a través de sus inquietudes y lecturas. Recuerdos de viajes, de libros que había leído, de mujeres que me habían impactado pues, por sus obras, y lo empecé a escribir casi como si fuera un diario. Lo terminé de escribir, lo guardé en un cajón y ahí se quedó.
Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Es el título de esta defensa del feminismo sano, una curiosidad innata de la escritora que la llevó a indagar en la vida de mujeres relevantes del mundo de la ciencia, la historia, la literatura o el arte, y los hombres que pasaron por sus vidas. Historias silenciadas hasta el siglo XX y que, sin muchas de ellas, no podríamos entender el mundo tal y como ahora lo conocemos. A mí me interesa mucho Teresa de Jesús, pero ¿quiénes fueron los hombres que pasaron por la vida de la santa? ¿Qué influencia tuvieron? Te pongo el ejemplo de Teresa de Jesús, pero puedo poner otros muchos ejemplos, ¿no? Yo decía, la historia que nos han contado, a mí esto como que no me encaja, ¿no? Un libro escrito durante la pandemia como vía de escape de la escritora, que también quiere destacar la importancia de las humanidades. La desaparición de las humanidades, de los currículums escolares, a mí me parece que es un auténtico desastre, porque estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar arte, estudiar religión, porque fíjate, ya no te digo estudiar religión desde un punto de vista doctrinal, pero no podemos entrar en ningún museo del mundo si no hemos estudiado religión, porque no sabremos lo que estamos viendo. Y es que la lista de mujeres que han protagonizado la historia es extensa, aunque el silencio se empeña en cubrirlas o ignorarlas. Muchas de ellas se dan cita en este libro, que es un recorrido desde la antigüedad y sus mitos, como Helena de Troya o Penélope, pasando por científicas y pensadoras como Marie Curie o María Zambrano, poetas como Santa Teresa de Jesús o Gabriela Mistral, así como escritoras y políticas con nombres propios como Clara Campoamor, María Teresa León o Oriana Fallaci, entre otras. A Carlos Vega se le da muy bien unir la historia de la Guerra Civil con la fotografía, tanto que acaba de recibir el premio de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Y les vamos a demostrar por qué. Hace unos años contó en su blog Toledo GCE la historia de Teresa, la niña que vivía muy cerca del Alcázar, en la calle de la Concepción. Tuvo que abandonar su casa, que quedó destruida por completo en el verano del 36. Encontró un nuevo sitio en el que vivir con su familia en la calle Cordonerías, pero el 12 de mayo de 1937 una bomba republicana alcanzó su casa. Su madre, que había entrado en busca de algunos objetos personales, falleció. Se llamaba Dolores Flores de Aroca. Tanto le emocionó la historia que Carlos Vega siguió investigando sobre estos bombardeos, y de ahí el último hallazgo, la colección fotográfica de Pablo Rodríguez. Este reportero supo fotografiar desde las mejores posiciones y documentar los daños producidos por la incursión aérea republicana sobre el centro de Toledo. En la Plaza San Nicolás fotografió los efectos de las bombas en una casa y otra en la calle Sillería, donde fue destruido el último piso. Las bombas cayeron a muy pocos metros de la catedral, en la calle Sinagoga y del Nuncio Viejo, donde destrozaron casas particulares y resultaron heridas varias personas. El reportero fotografió esos daños con la torre de la catedral al fondo para demostrar la cercanía del templo. El convento de San Clemente y, a pocos metros, el asilo provincial de San Pedro Mártir fueron también objetivo de los bombarderos republicanos, y las bombas causaron la muerte de 2 monjas, un niño y un anciano. Carlos Vega nos señala incluso en un mapa todas las ubicaciones donde cayeron estas bombas en su blog Toledo GCE, que este mes de mayo, por cierto, cumple 10 años. Razón de sobra para que volvamos a contarles la importantísima labor de recuperación de un pedazo de nuestra historia durante este tiempo.